Biblia Nácar Colunga, Evangelio de San Juan, lectura dramatizada, capítulo 16. Esto os lo he dicho para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga. Pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ellas y que yo os las he dicho. Pero esto no os lo dije desde el principio, porque estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me ha enviado. Y nadie de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os hablé de estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os le enviaré. Y en viniendo, éste arguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todavía un poco y ya no me veréis. Y todavía otro poco y me veréis. Dijéronse entonces algunos de los discípulos, ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Y porque voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Y conoció Jesús que querían preguntarle. ¿De esto inquirís entre vosotros? Porque os he dicho todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. La mujer, cuando pare, siente tristeza porque llega su hora. Pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación. Por el gozo que tiene de haber venido al mundo un hombre. Pues vosotros ahora tenéis tristeza,
pero de nuevo os veré, y se alegrará vuestro corazón. Y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Y en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Esto os lo he dicho en parábolas, pero llega la hora en que ya no os hablaré más en parábolas. Antes os hablaré claramente del Padre. Y aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Dijéronle los discípulos: ahora hablas claramente y no dices parábola alguna. Ahora sabemos que conoces todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí que llega la hora, y ya es llegada, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste les dé Él la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando al cabo la obra que me encomendaste. Y ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado de este mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado.
Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo los conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, si no es el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados por la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como tú me amaste. Padre, lo que tú me has dado, quiero yo que donde yo esté, estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí, y estos conocieron que tú me has enviado, y yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Capítulo 18. En diciendo esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y Judas, el que le había de traicionar, conocía el sitio, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. Pues Judas, tomando la cohorte y los alguaciles de los pontífices y fariseos, vino allí con linternas y hachas y armas,
Conociendo pues Jesús todo lo que iba a sucederle, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas el traidor estaba con ellos. Pues así que les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Otra vez les pregunto: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya os dije que yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no se perdió ninguno. Y Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del pontífice cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me dio mi Padre, ¿no lo he de beber? La cohorte, pues, y el tribuno y los alguaciles de los judíos se apoderaron de Jesús y le ataron y le condujeron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era pontífice aquel año. Era Caifás el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del pontífice y entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice, mientras que Pedro se quedó fuera. Salió pues el otro discípulo conocido del pontífice y habló a la portera e introdujo a Pedro. Y dijo la portera a Pedro: ¿eres tú acaso de los discípulos de este hombre? Él dijo: no soy. Los siervos del pontífice y los alguaciles habían preparado un brasero porque hacía frío y se calentaban. Y Pedro estaba también con ellos calentándose. El pontífice, pues, preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Y respondióle Jesús: yo públicamente he hablado al mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Y nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que han oído qué es lo que yo he hablado. Ellos deben saber lo que les dije. Habiendo dicho esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba a su lado
le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al pontífice? Jesús le contestó: si he hablado mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me abofeteas? Anás le envió atado a Caifás, el pontífice. Entretanto, Simón estaba de pie y calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Negó él y dijo: ¡no soy! Díjole uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Y de nuevo Pedro negó. Y al instante cantó el gallo. Y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió pues Pilato fuera a ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron diciéndole: si no fuera malhechor no te lo traeríamos. Díjoles Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Le dijeron entonces los judíos: es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, significando de qué muerte había de morir. Entró Pilato de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿de ti mismo dices eso? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó: ¿soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo: yo no hallo en este ningún crimen. Hay entre vosotros costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte a rey de los judíos? Entonces de nuevo gritaron diciendo: ¡no, a este no! ¡A Barrabás!
Era Barrabás un bandolero. Capítulo 19. Tomó entonces Pilato a Jesús y lo hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercando a él le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Otra vez salió fuera Pilato y les dijo: aquí os le traigo, para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Salió pues Jesús fuera, con la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ahí tenéis al hombre. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus satélites, gritaron diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Díjoles Pilato: tomadle vosotros y crucificadle, pues yo no hallo crimen en él. Respondieron los judíos: nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta ninguna. Díjole entonces Pilato: ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte? Respondióle Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle. Pero los judíos gritaron diciéndole: si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado Litóstrotos, en hebreo Gabata. Era el día de Parasceve, preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta. Y dijo a los judíos: ahí tenéis a vuestro rey. Gritaron entonces ellos: ¡quítalo, quítalo de delante! ¡Crucifícale! Díjoles Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los príncipes de los sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz
salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesús. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él ha dicho: soy Rey de los judíos. Respondió Pilatos: lo escrito, escrito está. Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos haciendo 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. Era la túnica sin costura, tejida toda desde arriba. Dijéronse pues unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. A fin de que se cumpliese la escritura, dividiéronse mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Y es lo que hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tuvo en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Fijaron en un venablo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, porque era día grande el de aquel sábado, rogaron a Pilato
que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaban crucificados con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado. Y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no romperéis ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Después de esto, rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor de los judíos, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Y llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y áloe, como unas 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie aún había sido depositado. Pues allí, a causa de la parascebe de los judíos, por estar cerca el monumento, pusieron a Jesús. Capítulo 20. El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche, al monumento, y vio la piedra quitada del monumento. Corrió pues y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: ¡han quitado al Señor del monumento! Y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y con él otro discípulo, y fueron al monumento. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al monumento. E inclinándose, vio las bandas. Sin embargo, no entró. Llegó pues Simón Pedro después de él, y entró en el monumento, y vio las fajas allí colocadas, y el sudario que estaba sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino envuelto en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que vino primero al monumento, y vio y creyó, porque aún no se habían dado cuenta de la escritura, según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos. Y los discípulos se fueron de nuevo para casa. María
se quedó junto al monumento fuera, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: ¿por qué lloras, mujer? Ella les dijo: porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Y díjole Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si lo has cogido tú, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Díjole Jesús: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: ¡Raboni! ¿Qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena vino a anunciar a los discípulos: ¡he visto al Señor! Y las cosas que le había dicho. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles aún: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Y diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se lo retuviereis, les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: ¡hemos visto al Señor! Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días, otra vez estaban dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y puesto en medio de ellos, dijo: la paz sea con vosotros. Y luego dijo a Tomás: alarga acá tu dedo y mira mis manos.
y tiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creyeron. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Después de esto, se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y díjoles Simón Pedro: voy a pescar. Los otros le dijeron: vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca. Y en aquella noche no cogieron nada. Pues llegada ya a la mañana, se hallaba Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Díjole pues Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada a la mano? ¿Nada que comer? Le respondieron: ¡no! Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. Dijo, pues, a Pedro, aquel discípulo a quien amaba Jesús: ¡es el Señor! Y así que oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó un zamarrón, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos, tirando de la red con los peces. Y así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas, y pan. Díjoles Jesús: traed de los peces que habéis cogido ahora. Salió pues Pedro y arrastró la red a tierra llena de 153 peces grandes, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitado de entre los muertos. Cuando pues hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntase, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Díjole Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de dicho esto, añadió, sígueme. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús y que en la cena se había recostado en su pecho, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y viéndole pues, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quisiera que éste permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y se divulgó la voz entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Mas no dijo Jesús que no moriría, sino si yo quisiera que éste permaneciese hasta que venga, ¿a ti qué? Pues este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros.